la tercera unidad y última de lo que tiene que ver con árboles, ¿ya? Y básicamente es uno de los árboles de la familia de árboles B, el más simple de ellos. Entonces, vamos a ver su característica y vamos a contemplar solamente parecido a lo del ABL, eh, solamente dos métodos. Bueno, esto lo hemos comentado ya en la unidad de árboles binarios, ¿no es cierto? Eh, y ya lo habíamos adelantado también al empezar la unidad 2 que los árboles en vía de búsqueda tienen problemas. Pueden degenerar dependiendo de cómo vengan los datos a insertar, por lo cual pueden presentar un desbalanceo exagerado, ¿ya? Igual que le pasa en los árboles binarios, ¿ya? Entonces ya habíamos visto que el hecho de que se desbalancee, pues en vez de tener un árbol, pues pareciera que se degenera en una lista, ¿no es cierto? Los árboles de vías ya habíamos visto también que tienen un orden que indica cuántos elementos máximo tiene por hijos, a nivel del número de hijos, perdón, y cuántos elementos máximos tienen a nivel de datos, ¿ya? El hecho de que puedan tener más de una clave, por ejemplo, m menos un clave, ¿ya? O sea, orden menos un clave, va a hacer que obviamente tarde más en desbalancearse, pero también puede desbalancearse. Entonces, si la idea era aprovechar en su momento la forma en que se leía en los discos duros que se formaban en base a platillos que se movían a través de un cabezal, ¿ya? Por ejemplo, era pues tratar de reducir el número de accesos, pero si se degenera en una lista, a la larga igual se cae en esa desventaja de tener que posiblemente leer tantos nodos como existan en el árbol en ese momento, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo del problema. Fíjense, un árbol de orden 3. Miren ahí, si insertamos como habíamos aprendido en la unidad previa, ese árbol, a pesar de ser pequeñito, tiene dos claves en cada nodo y tres hijos posiblemente en cada nodo. Se lo inserta y básicamente parecía una lista enlazada. Es cierto, cada nodo tiene dos elementos de datos, pero en sí perdemos la ventaja de contar con un árbol bien balanceado. Ese es un problema, ¿no? Entonces, fíjense que el objetivo de los árboles MV era usar un nodo en lo posible del mismo tamaño del bloque de lectura de disco para reducir los tiempos de acceso. Obviamente en memoria principal es más rápido el acceso, muy diferente a lo que es en un almacenamiento secundario. ¿Por qué? Porque ¿cómo se reducían? Porque el número que en cada acceso se recuperaban posiblemente m-1 data en el mejor de los casos, ¿ya? Y en el peor de los casos, dependiendo de cómo esté el árbol, podría ser al menos una data, pero en el mejor de los casos m-1 data, ¿ya? Entonces, si se pueden balancear, es necesario para poder sacarle el fruto, digamos, para el cual existen estas estructuras no lineales, pues tiene que haber un proceso de que cuando se inserte y cuando se elimine, se trate de mantener la estructura jerárquica bajo la que con la idea porque fue con la idea que se crearon estas estructuras, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso nacieron varias implementaciones de árbol B, el árbol B, árboles B más, árboles B asterisco, entre los que hay. Entonces, este es uno de ellos, es el más sencillo de todos, ¿ya? Y tiene algunas propiedades, fíjense, muy importante que deben recordar, ¿ya? Eh, Obviamente, como en todo árbol, la raíz puede ser hoja o puede no serla, ¿ya? Si la raíz no es hoja, fíjense, esto es importante, si la raíz no es hoja, siempre tiene que tener como mínimo dos hijos diferentes de vacío, o sea, dos ramas que cuelguen directamente de él. Nunca uno, nunca un solo hijo.
Entonces, no importa cuál sea el orden, si el orden del árbol es 10, 15, 20, 200, 1000, el orden que ustedes le pongan, cuando la raíz no sea hoja, sí o sí debe tener al menos dos hijos, ¿ya? Y no menos de eso, ¿ya? Otra propiedad importante, miren. Eh, cada vez o cada nodo no raíz que no sea hoja, o sea, que tenga hijos, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir, si el orden es m, o sea, tiene un máximo de m hijos y m menos un elementos, como máximo, ¿ya? Entonces, debe cumplirse que tenga al menos k menos un datos y k hijos no vacíos. Y ese k, fíjense, está entre el orden y la mitad del orden. Obviamente, con las consideraciones del caso, en el caso de que el orden sea par o sea impar. Porque si es impar, por ejemplo, si es 9, la posición del medio es el 5, ¿no? Pero si es 10, hay que elegir si nos quedamos con la posición 5 o con la posición 6, pero al final cualquiera no importa, ¿ya? Entonces, eso se debe cumplir cuando un nodo, que no es la raíz y no es hojas, debe cumplir sí o sí eso, ¿ya? Entonces, y siempre fíjense, un dato menos no vacío con respecto a los hijos no vacíos. Siempre uno menos. Esto da a entender que hay nodos que no sean hojas en un árbol B que no necesariamente van a estar con todas sus datas llenas. A diferencia del árbol que teníamos en la unidad 2, que sí o sí un árbol que no era hoja no podía tener claves vacías. En este caso, sí puede tener claves vacías, ¿ya? Siempre y cuando esté dentro de esa regla que estamos diciendo en la viñeta número 2. En el caso de las hojas, ¿ya? Cada nodo hoja debe tener al menos k menos un dato. Lo mismo que el de arriba, pero la diferencia es que no tiene hijos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la excepción a la regla? Cuando la hoja es la raíz, ¿ya? Si la hoja es la raíz, no está obligado a cumplir esta regla. La raíz es la única que cuando sea hoja puede romper esta regla. La raíz es la única que cuando no sea una hoja puede romper la regla de la viñeta número 2. ¿Ya? Y fíjense lo interesante, todas las hojas del árbol B están en el mismo nivel, o sea, en el último. O sea que si el árbol es de nivel 5, en el nivel 5 solo hay hojas, no hay hojas en otro nivel. Si el árbol es de nivel 10, solo hay hojas en el nivel 10 y no en otro nivel, ¿ya? Entonces, eso ayuda, estas propiedades ayudan a que el árbol, si las cumple, se mantenga aceptablemente balanceado y no degenere en un árbol en medida que parezca una lista enlazada. Entonces, aquí aparecen algunas necesidades, ¿ya? Que hay que controlar, si quieren, respecto a cada nodo de un árbol, con las excepciones del caso, ¿no? Que son la raíz cuando es hoja, la raíz cuando no es hoja, ¿ya? Siempre, algo que no dice acá, pero está más adelante, todos los nodos, todos, inclusive la raíz, pasarse de algo que se llama el número máximo de datos. ¿Y cuál es el número máximo de datos? Está dado por el orden. O sea que si el orden es 10, el número máximo de datos es 9. Si el orden es 20, el número máximo de datos es 19. Y el número máximo de hijos que está dado por el orden. O sea que si el orden es 20, el número máximo de hijos no vacíos que puede tener un nodo es 20. ¿Ya? Eso tenganlo presente. Pero para los que no hay excepciones en la regla hacia abajo, hay que controlar un número mínimo de hijos para los que no son hojas, salvo la raíz, que puede romper esa regla, y hay que controlar un mínimo de datos, salvo la raíz, que cuando es hoja puede romper esa regla. Entonces, ahí en su presentación que les voy a compartir con PDF, fíjense la forma en que podríamos calcular
Cada uno de esos valores podríamos hacerlo una función o una variable miembro, dependiendo si es que no tenemos ya eso. Entonces, yo lo voy a poner como variables miembro, menos el número máximo de hijos, que lo vamos a controlar con orden. Si ustedes quieren, pueden implementarla como métodos. Al final, fíjense, todos se pueden calcular de alguna manera. ¿Ya? En resumen, entonces, toda hoja debe tener al menos el mínimo de datos, menos la raíz. La raíz sí puede romper esa regla. ¿Está claro? Cuando es hoja. Todo nodo no hoja debe tener el mínimo de datos y el mínimo de hijos, sí o sí, salvo la raíz. Si no es un nodo hoja, puede romper esa regla con una condición. Si no es hoja, rompe la regla que todos los demás tienen que cumplir siempre y cuando tenga por lo menos dos hijos. Y obviamente, dos hijos no vacíos y obviamente una clave. ¿Ya? Entonces, en general, en cualquier nodo de un árbol B, que no sea hoja, inclusive la raíz, si en ese nodo hay tres datos no vacíos, debe haber cuatro hijos no vacíos. Si en ese, no hablemos del orden, hagamos de cuenta que el orden es cualquiera, ¿ya? Si el árbol es de orden 20, no interesa. Si tiene, no sé, 15 claves no vacías, entonces ese nodo debe tener 20 hijos no vacíos si no es hoja. Si es hoja, obviamente no necesita tener hijos, por algo es hoja. ¿Ya? Ningún nodo hoja puede tener más del máximo de datos, ni la raíz, ninguno. Y por ende, ningún nodo no hoja, o sea que no sea hoja, puede superar el máximo de datos, ni el máximo de hijos, ni la raíz puede romper esa regla. Todos deben estar dentro de los rangos superiores y dentro de los rangos inferiores, todos igual, las contadas excepciones de la raíz. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Sigamos entonces. Entonces veamos las dos operaciones. La inserción. ¿Cómo crecía el árbol binario, el árbol MBS? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo dibujábamos cuando crecía? Hacia abajo, bien. Bien, Fernando. Hacia abajo. Fíjense, pero en el árbol B, árbol M vías de búsqueda balanceado. La B no se sabe, antes que me vaya, que digan que yo dije, lo voy a aclarar, no se sabe si la B es por balanceado, si es por el apellido de alguno de los creadores o de alguno de los laboratorios que intervinieron en la creación de este árbol, ¿ya? Entonces, esa es una incógnita, solo los creadores lo saben, ¿ya? Entonces, un árbol B crece hacia arriba, o sea, hacia la raíz, no crece hacia las hojas, por si acaso. Entonces, eso puede ser que lo saque un poco de foco, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Deja muchos datos vacíos, inclusive en los nodos no hojas. Y como ven ahí en el comentario, no le interesa, porque asume que se lo va a usar para meter bastante cantidad de datos. Asume que en algún momento esas datas vacías y esos hijos vacíos de los nodos que no son hojas se van a ocupar. O sea que no le preocupa ese detalle, mientras mantenga la estructura jerárquica, dinámica, ¿ya? ¿Ya? De lo que es un árbol, una estructura de árbol, ¿ya? Fíjense cómo funciona la inserción. Cada elemento, al igual que lo hacía en el árbol MVA de búsqueda, ¿ya? Busca insertarse en un nodo hoja, sí o sí. No importa, por ejemplo, si cuando empieza por la raíz tiene espacio para claves, o sea, tiene espacio para claves vacías. Pero si la raíz no es hoja, se descarta esa implementación, ¿ya? Mm, Perdón, se descarta ese nodo como nodo donde se debe insertar la clave que estamos mandando insertar. ¿Está claro? Entonces, ahora el detalle está,
Si la hoja donde cae y debe insertarse el nuevo dato hace que se sobrepase del máximo de datos permitido por nodo, o sea, por ejemplo, si el orden es 10, el máximo, ¿cuánta es la máxima cantidad de datos que puede haber en un nodo de orden 10? ¿Qué más? 9. 9, perfecto. 9. Entonces, quiere decir que si llegamos a un nodo hoja, 9 sería el tope. Lo que da a entender esto de acá es que dependiendo cómo hagamos la implementación, podríamos tener una implementación donde tengamos un exceso temporal, o sea que en vez de definirlo nuestro nodo si es de orden 10, en vez de definirlo de orden 10, lo definimos de orden 11, pero controlamos que si se pasa hay que hacer arreglo para que no se pase. O sea que podríamos tener tanto a nivel de área de almacenamiento para las claves, para los valores y para los hijos, un exceso de uso temporal, no de uso permanente. ¿Está claro? Entonces lo que dice es, si cuando yo inserto en una hoja, me paso, quiere decir que me va a dejar. Pero si me paso, ¿qué hago? Ese nodo se debe dividir en dos nodos. Y se busca una posición media que puede caer en la clave que se insertó o en otra clave. Y esa posición media, donde está la clave y su valor, se deben subir a un nodo padre. Si el nodo padre existe de ese nodo que se está dividiendo. Si el nodo padre no existe, quiere decir que el que se está dividiendo es la raíz. Entonces, si se está dividiendo la raíz y no hay a dónde subir la clave, quiere decir que vamos a crear un nuevo nodo donde se va a poner en la posición cero esa clave, ese valor que sube, y ese nuevo nodo va a ser la nueva raíz. Y los dos nodos en que se van a ser los mismos a ese nodo. ¿Ya? Entonces, es cuenta. Fíjense adicionalmente qué más hay que hacer. Dice, los valores a la izquierda de ese valor que sube, por ejemplo, si sube, hagamos de cuenta que hay nueve datas y debería haber 8. Entonces la de la posición 5 debería subir, o de la posición 4 debería subir, porque está de la posición 0 a la 8. ¿Está claro? Entonces la posición 4 sube y la posición 0, 1, 2 y 3 se van a formar un nodo, y los de la posición posterior a la 4, que serían 5, 6, 7 y 8, formarían otro nodo. ¿Ya? Que pasarían a formar que serían los datos que están, digamos, a la derecha de la clave y su valor que subían. Entonces, ese valor que está en el medio se lo usa como separador, ¿ya? Del nodo que se, digamos, que se destruye, y para construir los dos nuevos nodos con los datos que estaban antes y el otro con los datos que estaban en las posiciones posteriores del nodo que se divide, ¿ya? ¿Está claro? Ahora, el problema es que cuando ustedes suben una clave a un nodo, quiere decir que no se olviden, en los nodos no va a haber espacio. O sea que puede ser, si existe el padre, lo voy a poder subir. Pero al subir puede ser que yo haga que se pase del máximo de datos. Y si se pasa del máximo de datos, seguramente también se va a pasar del máximo de hijos. Entonces, otra vez voy a caer en una situación que voy a tener que dividir ese nodo en dos nodos. Va a haber una clave y su valor que sube a su padre. Los que estaban en las posiciones antes de datos forman otro nodo, y los hijos que estaban en esas posiciones acompañan al nodo que se está dividiendo como hijos de ese nuevo nodo de las posiciones previas, y las claves y los hijos que estaban en las posiciones posteriores acompañan al otro nodo con las respectivas claves y sus respectivos nodos hijos.
¿ya? Ese es el detalle con la inserción, ¿ya? Veamos un ejemplo, ¿ya? Con un nodo que sea de orden 4, o sea que el máximo de hijos va a ser 4, el máximo de datos va a ser 3, el número mínimo de hijos va a ser 2 y el número mínimo de datos va a ser, fíjense que es lo mismo que puse en este cálculo que está acá, les puede funcionar tranquilamente, ¿ya? Fíjense que si ustedes agarran el cálculo que se ha hecho, dice, para sacar el mínimo de datos, divida 3 entre 2, por ejemplo. 3 entre 2, división es 1. ¿Cómo saco el mínimo de hijos? Súmale 1 al mínimo de datos y ya tienen los valores, ¿ya? Entonces, fíjense, así sería nuestro nodo. Miren en el dibujo, hay una pequeña parte, ¿se nota? Permítanme un segundo. A ver, sí, vamos a hacerlo con otro color, con este. ¿Se ve el círculo? Sí, que O el círculo medio, ¿sí? Ese de ahí va a existir en nuestra implementación, ¿ya? Pero no va a ser de uso permanente, va a ser de uso temporal, ¿no? Entonces, hagamos el ejemplo. Me pasé. Digamos que queremos insertar el 300. Entonces, si nuestro árbol es vacío, vamos a, miren, aquí continuamos con el exceso, ¿ya? Entonces, no se olviden que siempre va a haber ese exceso disponible, ¿está bien? Entonces, si insertamos el 300, la raíz está vacía, creamos un nuevo nodo con un exceso tanto en claves con valores como en hijos. O sea que vamos a tener un exceso temporal de uso transitorio, no de uso permanente, ¿ya? Entonces, digamos que insertamos después, fíjense, se lo voy a poner, pero lo vamos a volver, el 500, ¿ya? Entonces, ese 500 siempre va a buscar una hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Directamente vamos y buscamos sobre este nodo raíz, empezamos a buscar, porque por ahí ya está ahí la clave. ¿Se acuerdan cómo hacíamos el insertar en nuestro árbol MVIA? Veíamos si la clave que queremos insertar está en el nodo que nos toca procesar. Y la primera vez, ¿quién nos toca procesar? La raíz. ¿Está es la clave en este nodo? Que es el 500 el que quiero insertar. no. No está. Entonces, si no está, ¿dónde siempre se inserta en un nodo, una clave en un árbol B? Igual que en un árbol MVIAs. Siempre se inserta en una hoja. Entonces, esta es una hoja, entonces se inserta, directamente se inserta. ¿Ya? Fíjense que en el árbol MVIAs de búsqueda verificamos si ya estaba todo lleno, si no estaba, insertamos, si no creamos uno. En este caso sí o sí se inserta. Se inserta y aparece ahí. ¿Ya? Entonces, perdón, vamos a insertar el 100. Fíjense. Entonces lo mismo, el 100 está ahí en ese nodo, no está. Entonces, ¿qué debe hacer? Lo que debe hacer el insertar es preguntar si es hoja. ¿Es hoja? Sí es hoja. Entonces le toca entrar ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este se va a venir acá, este se va a venir acá y, perdón, ese no. El 300 va a venir aquí y aquí donde estaba el 300 va a venir ¿quién? El 100. ¿Está claro? Entonces, veamos cómo quedaría. Quedaría así, ¿no es cierto? Hasta ahí nada nuevo, es lo mismo que habíamos hecho en el otro, ¿sí o no?
Entonces, fíjense cuál es la pregunta. Igualito como hacíamos en el otro, lo vamos a copiar esa implementación, obviamente la vamos a modificar a conveniencia para que se comporte como un árbol M10 árbol M10, pero un árbol B particular. Insertemos otro entonces, fíjense, vamos a insertar el 50. Tenemos un exceso, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El 50 no está en este nodo, que es la raíz. Es una hoja, sí es una hoja, entonces, si es una hoja, sí o sí insertamos. Vamos a asumir que hay campo, y hay campo, miren. Entonces, ¿qué hacemos? Como el 50 es más pequeño que todas las claves, van a separar, va a desplazar a toditas las otras. Y en esta, donde estaba el 100, va a venir ¿quién? El 50. ¿No es cierto? Entonces, así aparece. El problema está con que se pasa. ¿Ya? ¿Qué posiciones son estas? Las que están en cada uno de los nodos. Esta es la 0, 1, 2 y 3. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces hay que buscar una posición por la cual subir. Y básicamente esa posición se las va a dar el valor que tiene el mínimo de datos. ¿Qué valor tenía el mínimo de datos? ¿Se acuerdan? Uno Uno. tenía. Uno. Entonces, según eso va a decir, subiría el 100. Te dirán, y podría ser que en vez de que suba el uno suba el 2. Sí, podría ser. Pero para no estar haciendo otro cálculo, ¿por qué no directamente usamos lo que ya tenemos? Porque podría ser, fíjense que como es una cantidad con el exceso y todo de una cantidad par, entonces podría ser que usemos la posición uno en este nodo, en este caso, o la posición 2, pero vamos a quedarnos siempre que vamos a usar la primera de las dos opciones. Obviamente, si fuera número impar, ahí no hay que elegir. Igual también se la va a dar el número mínimo de datos, van a ver, si hacen el ejercicio. Entonces, este de aquí tiene que subir. No tiene a dónde. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no tiene a dónde, se va a ver obligado a crear otro nodo. Voy a hacer punteado esto de acá. Aquí va a venir el 50, ¿ya? 50. Y aquí tienen que venir dos nodos, ¿ya? Perdón, aquí va a venir el 100. Estoy haciendo macana. ¿Ya? Porque es el que sube. Entonces aquí viene el 100. Y a este lado va a venir otro nodo, igual. Y aquí otro, ¿ya? Y para no dibujarlo así de feo, vamos a ver cómo se ve, ¿ya? Cómo se vería si corremos todo esto para que no se vea tan feo. Ahí, y esto igual. Y veamos cómo se ve. Entonces, ese va a ser el que va a subir y quedaría así, miren. ¿Lo ven? ¿Está claro? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Disculpe, ingeniero, se me cortó mi internet. ¿Será que lo puede volver a explicar desde el punto 3? Ahí me quedé, por favor. ¿De dónde? Es que aquí entró el 50, fíjese, cuando lo insertó, porque hay campo. Pero hace que se pase, porque el orden es 4, no es 5. Entonces, el máximo de datos es 3, no 4. Solo que tenemos ese exceso. Entonces, hay que hacer que una de las posiciones del medio suba. En este caso, como con el exceso es par el número de posiciones, podríamos usar la del 100 o la del 300. Hemos dicho que vamos a usar la del 100 en este caso. Ese 100 va a subir al nodo padre. Como no hay, se crea un nuevo nodo, que sería este. Y los otros se dividen en uno y dos nodos. ¿Está claro? Ah, ya, perfecto, gracias. Entonces, ahora veamos qué insertamos. Vamos a insertar el 400. ¿Ya? Si vamos a insertar el 400, entonces empezamos por la raíz. Buscamos el 400 y nos va a devolver una posición válida o una posición inválida si buscamos el 400 aquí.
¿Mm? ¿Qué dice? ¿Nos va a devolver posición 0, 1, 2 o 3? ¿O nos va a devolver una posición inválida si lo buscamos ahí? ¿Existe el 100 ahí, el 400 ahí en ese nodo que lo voy a No, volver a hacer? ¿Sí o no? ¿Existe o no existe? No. no, No existe. ¿Es una hoja? sí, No, no es una hoja, tiene hijos. ¿Cómo que sí? ¿Dónde? Yo le veo que tiene hijos, entonces no es hoja. Muy aparte es que tenga espacios para más claves. Pero hemos dicho que en el árbol B eso no interesa, ¿no es cierto? Entonces, no es hoja, entonces no debe ir ahí. Entonces, como no es hoja, lo que hay que hacer es ver por dónde bajamos. Entonces, hacemos la misma búsqueda que hacíamos en el otro, tomando en cuenta solamente las claves que no son vacías. En este caso, solo el 100. Entonces, el 400 que queremos insertar, 400, no se olviden, 400. Si estoy en el nodo raíz que no es hoja, ¿por dónde bajamos? ¿Por qué posición? ¿Cero o uno? Porque son las únicas dos opciones. uno, Uno. Entonces vamos a bajar por acá y otra vez cambiamos de nodo actual o de nodo auxiliar. ¿Y qué va a salir? El 400 está en ese nodo, ¿sí o no? ¿Está No. aquí? No está. No. ¿Es una hoja? Sí. Sí. Es una hoja donde está el 300 y el 500. Entonces directamente lo mandamos a insertar y al insertar va a ubicarse entre el 300 y el 500. Entonces va a haber 300, 400 y 500, así. ¿Está claro? Siempre que insertemos hay que ver si es que no nos pasamos de los límites. No hemos pasado del límite. El límite, en este caso, como es una hoja, solo controlamos el límite de máximo de datos. ¿No pasamos del máximo de datos? No. No, no nos hemos pasado del máximo de datos. ¿Ya? Bueno, sí. Entonces, eh, quedaría así. Seguimos entonces. Lo vamos a volver a copiar acá. Vamos a insertar el 800. Miren. El 800, si comenzamos a buscar, que ya lo he dibujado ahí, empezamos por la raíz, no está ahí en la raíz, porque solo está el 100. Entonces, como no es una hoja la raíz, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos por dónde bajar y tenemos que bajar por la posición 1 de hijo. Volvemos a buscar el este, hagamos de cuenta, no nos olvidemos que este es el que se inserta, entonces no está en teoría en eso, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a volver atrás, ahí, no está, ¿no es cierto? Entonces lo va a insertar y se va a ir a ubicar ahí al lado del 500. Siempre va a haber espacio porque es una hoja. Entonces al insertar se pasa del máximo de datos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice? Y 400 sería la primera posición. A la posición 0, 300 hijo izquierdo, 500 y 800 hijo derecho. Exactamente, entonces otra vez posición 1, ¿no es cierto? Este subiría a dónde aquí. Este formaría un hijo y vendría a colgarse de aquí. Este formaría otro hijo y vendría a colgarse de aquí. Entonces, como acá va a estar el 400, entonces, así, seleccionamos y quedaría así. Fíjense que con ese arreglo todos cumplen las reglas que deben cumplir. La raíz es la única que puede romper algunas reglas, no todas. Pero en este caso está cumpliendo todos. Fíjense, todos tienen el mínimo de datos hasta la raíz. El mínimo de hijos es 2 para este orden. Si ustedes hacen el ejercicio con un árbol más grande, que obviamente van a notar que, por ejemplo, puede ser que el mínimo de datos no sea 1, como en este caso, sea 5, pero se le permite a la raíz tener solo un dato y solo 2 hijos. ¿Ya? Vamos a ver qué más insertamos en este. Fíjense, vamos a insertar el 90. Obviamente no está en la raíz. ¿Por dónde bajamos? Por la posición 0.
buscamos en donde estaba el 50 solamente, no está ahí, es una hoja, lo insertamos, no hay que perderse. Vamos otra vez, insertamos el 91, lo mismo, va ahí al lado del 90, para no hacer tanta procesión, ¿ya? Vamos a insertar el 70. Ahí nos formamos un problema, miren. El 70 no estaba acá, y obviamente va a tener que insertarse aquí, empujando a este aquí y empujando a este acá, ¿sí o no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pero, ¿cuál es el problema? Se pasa ese nodo donde insertó el 70 del máximo de datos. Fíjense que el que sube no siempre es el dato que insertamos, siempre es el que está en la posición que nosotros consideramos posición del medio. Y en este caso el 70 cayó justo en esa posición. Entonces el 70 va a tener que subir a su padre. ¿Hay padres? Sí hay. ¿Qué va a hacer? Que empuja el 400 aquí, al 100 acá. Y obviamente si va a empujar al 400, este hijo va a dejar de apuntar a ser referenciado por esto, va a ser referenciado acá. Este hijo ya no va a estar referenciado por este, va a ser referenciado por este de acá. Y va a haber dos espacios, ¿no es cierto? Este y este de acá. Ahí va a estar el hijo que se forme con estas dos claves, y en la posición 0 va a estar el hijo que se forme con esta clave de acá. Y el 70 va a venir a ocupar la posición 0. ¿Está claro? Entonces, esto quedaría así. En ese caso, siempre verificamos cuando divide a donde subimos la clave, verificamos si no rompe alguna regla. Y en este caso no está rompiendo ninguna regla. No se está pasando del máximo de datos y tampoco se está pasando del máximo de hijos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas? A ver, veamos. Dice que no. Sigamos entonces. Sigamos insertando. Vamos a insertar el 75, se ubica en ese nodo que ustedes han visto ahí, no se pasa del máximo de datos, no hay problema. Insertemos otro, insertamos por ejemplo el 99, y eso hace ¿qué cosa? Hace que este de acá, Se pasa el máximo de número de datos. ¿sí? Porque es hoja. ¿Cuál sube? El 90. nodo. El 90. Entonces fíjense que eso va a forzar a que todas estas claves se muevan en una posición, y los hijos que están en la posición, o sea, los claves de la posición 2 se va a ir a la 3, la de la 1 se va a ir a la 2, y por ende también el hijo de la posición 3 a la 4 y el de la 2 a la 3, para hacerle espacio a los nodos en que se va a dividir, porque uno se va a descartar, ¿no es cierto? El nodo original se descarta porque una clave sube, y se crean dos nodos, uno con el 75 y otro con el 91 y el 99. Por eso queda de esta manera. Obviamente siempre verificamos cuando sube una clave, si el nodo donde subió la clave no rompe alguna regla. ¿El nodo donde subió el 90 rompe alguna regla? Sí. Sí, la del máximo de datos y la del máximo de hijos. Casualidad, no siempre es así, que justo toca hacer que suba nuevamente el 90, ¿no es cierto? ¿Hay a dónde subir ese 90? No. No, entonces, ¿qué se hace ahí? Se crea un nuevo nodo con la única clave el 90, y de ahí se van a formar dos nuevos nodos. Fíjense con todo esto. Un nuevo nodo
y otro nodo con todo esto, tanto claves como hijos. Entonces, el nuevo nodo va a tener aquí el 90 y va a tener este como su rama 0 y este como su rama número 1. ¿Ya? Veamos. ¿Ven? ¿Se entiende? Y obviamente, en este caso, como es un nuevo nodo, ya no hace falta verificar el máximo de datos ni el máximo de hijos. Y como es la raíz, puede romper la regla del mínimo de datos, aunque en este caso por el tamaño del árbol, o el orden del árbol, perdón, no lo está rompiendo. La única regla que no puede perdonársele a la raíz es que si tiene un solo elemento, debe tener dos hijos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende cómo funciona la parte de dividir? Bueno, como no hay preguntas, voy a asumir que, que no hay pregunta. La eliminación ya es más trabajosa, ¿ya? Fíjense que puede ser que el dato que quieren eliminar puede caer en un nodo hoja, en un nodo no hoja. Fíjense que si el dato a eliminar cae en un nodo hoja, puede pasar que ese nodo hoja rompa la regla del mínimo de datos, ¿ya? O que no la rompa. Si no la rompe, no pasa nada. Simplemente se pone vacío ahí donde se desplaza las claves que correspondan, aumentando una clave vacía en ese nodo hoja. El problema está en que si cuando eliminan la clave de la hoja, hace que esa hoja quede por debajo del mínimo de datos. No puede ser. A no ser que la raíz, que sea la raíz, mm, que se le perdona en ese caso, no puede ser que un nodo que no sea la raíz rompa el mínimo de datos. Entonces, ¿qué se hace? Tiene dos opciones inicialmente. La primera opción, si tiene un hermano a continuación de él, o sea, si, por ejemplo, si el nodo donde está la clave eliminar es una hoja, está en la posición 1, nos fijamos si hay nodo en la posición 2, si tiene un hermano, o sea, que es el hijo del mismo padre, valga la redundancia, en la siguiente posición, exactamente solo en la siguiente posición. Si lo tiene, hay que ver si ese nodo puede prestarle una clave, o sea que ese nodo perdería una clave, sin romper regla del mínimo de datos. Si puede prestarle, sin romper el mínimo de datos, se presta desde la siguiente posición. Ese dato que se presta desde la siguiente posición sería el dato de la posición 0, subiría al nodo padre y la clave que está en la posición donde sube al nodo padre bajaría al nodo con problemas para completar eh, el número mínimo de datos. Ahora, el asunto está, si no tiene quien le preste, o sea, si el de adelante no hay, o si hay, no puede prestarle sin romper el mínimo de datos, entonces tiene que revisar si el de la posición anterior, o sea, yo soy el hijo de la posición 1 o de la posición 2, depende cuál sea, digamos la 1, me tendría que fijar, no puede prestarme el de la 2 porque no hay o porque quedaría por debajo del mínimo de datos, reviso el de la posición 0 entonces. Estoy dando el ejemplo hipotético que el nodo con problemas es el de la posición 1. Entonces, si me puede prestar, me presta su última clave no vacía que sube al padre y donde sube esa clave que estaba en esa posición donde sube, baja al nodo con problemas para completar el mínimo de datos. Ahora el asunto va a ser que lo peor que puede pasar es que ninguno pueda prestarle, ni el de más adelante, ni el de más atrás. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si se presta, rompería la regla del mínimo de datos. ¿Cuál es la otra opción? Fusionarse, ¿ya? Con un hermano. ¿Y con cuál hermano puede fusionarse? Puede ser con el hermano de la posición siguiente o puede ser el hermano de la posición anterior. Eso va a hacer
que el nodo padre pierda una clave, porque se va a ocupar en la fusión. Acuérdense que cuando insertamos, dividíamos. Vamos a inventarnos un término como que volvemos atrás de la división, o sea, volvemos a, en vez de dividir, juntamos lo que formó una división, si quieren. ¿Ya? Entonces, solo se va a fusionar con el de la siguiente posición si es que hay un hermano en la siguiente posición. Si no hay, porque es justo el último hijo el que está con problemas, entonces se fusiona con el de la posición anterior. ¿Ya? No se olviden que esto va a causar que el nodo padre pierda una clave, entonces van a tener que revisar si el nodo padre no rompe el mínimo de datos y como no es hoja, si rompe el mínimo de datos, seguro va a romper el mínimo de hijos. Entonces ahí otra vez van a caer en una situación en la que van a tener que ver si se presta del hermano de la siguiente posición, pero ya no esta vez el nodo original, sino el nodo padre del nodo que originalmente nos dio el problema. Si se presta del de más adelante, si no puede, se presta del más atrás. Si no puede prestarse del más adelante, del más atrás, por la razón que sea, otra vez funcionarse con un hermano, el de la siguiente posición, si es que existe. Y si no hay el de la siguiente posición, el de la posición previa. Va a haber uno siempre. ¿Ya? En el caso de que la eliminación de la clave caiga en un nodo que no es hoja, lo que vamos a hacer es buscarle un reemplazo. ¿Ya? Entonces, ese reemplazo nosotros esta vez vamos a usar fijo el predecesor inorden, o sea que el que en un recorrido inorden estaría justo después de, justo antes de la clave que queremos eliminar. Lo bueno, como el árbol es balanceado, ¿ya? Es que ese reemplazo no vamos a tener ese problema de que vamos a buscar un reemplazo y luego otro, y luego otro, y luego otro hasta arreglar el árbol. Ese reemplazo siempre va a estar ubicado en una hoja. ¿Y por qué usamos predecesor en orden? Porque al estar en una hoja nos vamos a prestar la clave que esté en la última posición de esa hoja, entonces va a ser menos problemático actualizar ese árbol. O sea, podríamos, esos arreglos, podríamos usar el sucesor en orden, pero sería más trabajoso hacer el trabajo porque va a caer en una hoja seguramente y en vez de prestarse el último va a haber que prestarse el primero. ¿Ya? Nos evitamos el desplazamiento de las claves que estén por delante. Entonces, lo que hay que hacer es buscar ese reemplazo y antes de usarlo, lo eliminamos. Y al eliminarlo, vamos a posiblemente caer nuevamente en esto, en la eliminación de una hoja, pero ya no de la clave original, sino de la clave de reemplazo. ¿Está claro? Veamos un ejemplo. En un árbol del mismo orden, ¿ya? Este árbol que está acá, ¿está bien? Obviamente elegí un orden pequeño para que me pueda entrar en la presentación. Entonces, veamos. No, esto se me saltó. Más inserciones. ¿Dónde está? Estoy yendo hacia atrás. Permítame un segundo, ¿ya? Ahora sí. Quiero eliminar el 862. Fíjense que el 862, ¿dónde estaba? Aquí. ¿En qué tipo de nodo está? En un nodo que es hoja. Si lo elimino ese de ahí, ¿qué claves van a quedar? Va a quedar esta y va a quedar esta, ¿sí o no? ¿Estaría por debajo del mínimo de datos? ¿Sí o no? No. No. Entonces no pasaría nada. No pasaría nada. El árbol estaría bien. ¿Ya? Ahora veamos otra eliminación. Fíjense, eliminamos el 300 estaba aquí. Entonces lo eliminamos. Al eliminarlo, fíjense, lo primero que hay que hacer no es desenlazar el nodo, o sea, no hacemos esto, ¿ya? Como lo hacíamos en el árbol de medidas, ¿ya? Lo que hacemos es ver qué cosa, si puede arreglar su problema. ¿Y cuál es su problema? En realidad no es su problema que haya quedado vacío, su problema es que quedó por debajo del mínimo de datos. Ese es su problema. Y por el tamaño del nodo, obviamente quedó vacío. Entonces, revisamos el nodo que está en la siguiente posición. El nodo está en la posición 1. Hay un nodo hijo, hermano de él en la posición 2 del mismo padre.
Sí hay, ¿no es cierto? Está este. Si le quito una clave, como es el siguiente, tendría que quitarle la primera clave, esta de acá. Si fuera el anterior, le quito la última. ¿Estaría por debajo del mínimo de datos o estaría dentro del rango? Dentro del rango. Está dentro del rango, entonces se puede prestar. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que esta clave subiría aquí y este valor bajaría ahí. ¿Está claro? Algo así como esto. ¿Lo ven? Entonces, si había quien le preste, entonces se prestó del de más adelante. Veamos entonces otra eliminación. Queremos eliminar el 400 justo en el mismo. ¿Tiene un hermano en la siguiente posición? Sí, ¿no es cierto? Ese hermano tiene solo una clave. Si me presta esa clave, ¿se pasa del mínimo de datos o está dentro del rango? ¿Mm? Fuera de rango. ¿Perdón? Fuera de Fuera de rango. rango. Fuera de rango. Entonces este de aquí no me puede prestar, no me sirve. Entonces ahora reviso el de la más atrás. Hay un nodo hijo del mismo padre que esté en la posición previa al nodo que tenga un problema. Sí, ¿no es cierto? Es este de aquí. Si me presta una clave, ¿estaría dentro de rango o fuera de rango? Dentro del rango. Dentro de rango. Entonces, al contrario de lo que se hace cuando se presta desde más adelante, cuando se presta desde más atrás, se presta la última clave. Esa clave subiría aquí y esta clave bajaría ahí. ¿Está claro? Entonces, fíjense. Así. ¿Está claro? Veamos qué más podemos eliminar. Eliminemos el 91. Fíjense, eliminamos el 91. ¿Ya? Estaba ahí en esa casilla pintada con celeste. ¿Quedó dentro de rango o fuera de rango? Fuera de rango. Fuera de rango. Hay un nodo más adelante que sea su hermano. En la siguiente posición, sí hay, ¿no ves? Y tiene la clave el 100. Si se presta esa clave, ¿lo pongo en problema ese nodo o queda bien? Me ponen problemas. Entonces veo si hay un hermano en la posición previa. ¿Hay? No hay porque es el primer hijo. Entonces no se puede prestar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay que fusionar, si quieren, la clave, ese nodo con su hermano de la siguiente posición, si existe, y si no existe de la siguiente posición, con el de la posición previa, pero el de la siguiente posición existe. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este 99 va a venir aquí. Este 100 viene aquí. Y ya no va a haber este nodo. Entonces, este de acá va a estar referenciado por aquí. Y este 500 va a venir ahí. ¿Está claro? Haciendo que el nodo quede con una clave, ¿no es cierto? Y en vez de tres hijos, tres hijos. Así. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Veamos qué más podemos eliminar. Ahí fíjense este nodo de acá que fue donde el que perdió una clave, ¿está dentro del rango o ya quedó mal? Está dentro del rango. Está dentro de rango. Está dentro del rango. Tiene el mínimo de datos y el mínimo de hijos. ¿Ya? Entonces, sigamos. Este es el árbol y queremos eliminar el 870. ¿Dónde estaba el 870? Aquí. ¿No ven? Entonces, para eliminar ese 870 no se quita, no se reduce el número de claves de ese nodo. ¿Qué se hace?
se busca el predecesor in orden y siempre va a caer en una hoja. Entonces, si elimino el 870, su reemplazo va a ser este de aquí. ¿Que quién es? El 868. Entonces hay que eliminar el 868. Al eliminar el 868 queda con una clave menos el nodo donde estaba, ¿no es cierto? Pero queda dentro del rango. Y de esa manera quedaría el árbol como lo ven ahí. El detalle está, para que vean, es que, por ejemplo, si yo quiero eliminar el 850, este de acá, este hay que buscarle un reemplazo. Entonces el predecesor en orden, ¿cuál sería? Sería el 800. Entonces tengo que eliminarlo primero. Eliminarlo, una vez lo elimine, recién lo puedo usar, ¿ya? Pero veamos el ejemplo, a ver qué más nos muestra, ¿ya? Quedó el árbol así. Y quiero eliminar el 70. Fíjense, el 70 está acá. No es, no hoja, busco su reemplazo. Su reemplazo es el predecesor en orden, que sería el 50, está acá. Lo elimino y lo pongo acá. Pero ¿de dónde lo eliminé? Aquí. Queda por debajo del mínimo de datos, ¿sí o no? ¿Hay un nodo más en la siguiente posición que le pueda prestar? ¿Sí o no? Primera pregunta. ¿Hay un nodo en la siguiente posición que sea su hermano de ese nodo con problema? Sí, Sí hay. Pero no me puede prestar porque si me presta queda en el mismo problema que tenía el nodo problemático. ¿Hay un nodo más atrás? no. No. ¿Cuál es la opción entonces? Fusionarse. Entonces, al fusionarse, este 50 va a venir aquí en la casilla amarilla, el 75 al lado, y desaparecería este nodo, y aquí quedaría vacío, porque si tenía una clave, va a perder una clave, entonces va a quedar sin claves, ¿no es cierto? Entonces va a quedar algo así. Entonces, cada vez que yo hago la fusión, que hay que revisar, el nodo padre de los hijos que fusioné, porque pierde una clave, hay que revisar si está fuera de rango. ¿Está fuera de rango? ¿Sí o no? Sí. Sí que está Sí, fuera de rango, porque tiene, está por debajo del mínimo de datos y peor todavía, como no es hoja, está por debajo del mínimo de hijos. No tiene datos no vacíos y tiene un solo hijo y no está bien. Entonces hay que buscar lo mismo que hacíamos con la hoja. Este nodo es hijo de la raíz en la posición 0. ¿Hay un hijo en la posición 1 del mismo padre? Sí, ¿no es cierto? Es el 500. Si se presta ese 500, ¿quedaría fuera de rango el nodo donde está el 500 o quedaría bien? Fuera de rango. Fuera de rango. Entonces no se puede prestar de ese. Y no hay otro más atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fíjense qué hay que hacer. Hay que fusionar. Entonces, este 90, ¿ya? Va a venir aquí. Este 500 va a venir aquí. Y estos dos hijos, fíjense, va a ser el hijo de por acá y este hijo de por acá. O sea que este nodo se va. Como este va a perder una clave, el 850 viene acá. Como este nodo ya no va a haber, entonces, así. ¿Está claro? Entonces, si lo vemos un poco más agradable, este quedaría, fíjense, de esta manera. Dice que en ese punto, la raíz es la única que puede romper el mínimo de datos y el mínimo de hijos, pero por el tamaño del árbol, vuelvo a indicar, está dentro, inclusive la raíz está dentro del rango. ¿Está claro? ¿Preguntas ahí? O sea que la diferencia entre eliminar un dato entre de una hoja y de una raíz es que, perdón, de una hoja y de un nodo no hoja, es que en el caso de la hoja, si se presta solamente claves, si se fusiona, fusiona solamente las claves. En el caso de que haya que ajustar un nodo que no sea hoja, al prestarse de un hermano se va a prestar claves e hijos. Si se fusiona con un hermano, se fusiona claves e hijos, más una clave del nodo padre. ¿Ya?
Y básicamente eso sería lo que es el proceso de eliminación en un árbol D. ¿Está bien? Preguntas, jóvenes. Voy a volver a colocar la presentación por si acaso. Al final. La parte donde eliminó el 800, ¿me podría explicar, por favor, esa parte? Donde eliminé el 800. Dice. Vamos a ver dónde eliminamos el 800. En el P4 creo que estaba. Ratito, por favor. Estoy acomodando. A ver. No. Que no recuerdo haber eliminado el 800. Porque fíjense que al final el 800 sigue. Ah, creo que eliminé el 850 y subí el 800. Algo por ahí. Pero el 850 sigue. Fíjense, este es. Vamos a volver al principio. 862. El 400. Aquí el 91. Que se elimina el 870. ¿En cuál? Aquí eliminamos el 70, pero el 800 y el 850 sí. Sí, creo que me equivoqué, me disculpa. ¿En cuál sería entonces? No lo eliminó, ingeniero, pero hizo como una suposición. Si es que eliminaríamos el 850, tendría que subir el 800 o algo así de su predecesor incorrecto. Ah, pero eso fue solo una suposición, mire. Fue en el caso de que quisiera eliminar, solo quería hacerles notar qué pasa si el que quiero eliminar es, en este punto, así como está ahorita el árbol, ¿ya? Si el que quiero eliminar ¿dónde está? Ahí, si el que quiero eliminar aquí, sí, como está ahí, vuelvo para atrás, ahí, si quiero eliminar el 850, entonces obviamente si quisiera eliminar el 850, hay que buscarle un reemplazo. ¿Y cuál sería su reemplazo? Sería este. Entonces tengo que eliminar ese. Para eliminar ese, ¿qué estaría obligado a hacer? Quedaría este de acá vacío, entonces tendría que prestarse como más adelante, no hay, más atrás sí tiene, entonces ¿qué va a pasar? Este va a poder prestarse, ¿por qué? Porque no quedaría fuera de rango, entonces subiría el 100 acá, bajaría el 500 aquí, y aquí vendría el 800. No sé si soy yo, pero solamente veo su PDF. O eso es lo que está mostrando. A ver, vamos a ver qué están viendo. Ah, vamos a, de nuevo. Bien, de nuevo. Yo le decía hace rato que en el caso de que yo quisiera eliminar este de aquí, hay que buscarle un reemplazo. ¿Cuál sería su reemplazo? Sería el de aquí. Entonces el 800 habría que eliminarlo primero para poder luego usarlo para ponerlo acá. El problema es que si lo elimino, este va a quedar así.
este nodo. Entonces hay que buscarle a alguien que le preste. ¿Y quién va a ser ese alguien? Ese alguien tendría que ser el nodo que está más adelante, pero no hay. Entonces hay que buscar un nodo que esté más atrás, como que sea su hermano. Y en ese caso sí hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Es este. Ese tiene quien, y si me presta, está en rango, sí estaría en rango. Entonces, como es el de la anterior posición, ¿qué es lo que va a pasar? Este 100 va a subir aquí y este 500 bajaría ahí. Entonces, eso sería lo que haría la eliminación del 800 para usarlo como reemplazo del 850. Entonces, aquí quedaría ya el 800, ya no habría este de acá. Aquí ya no habría el 800, ¿qué quedaría? 500. Y aquí ya no habría el 100. Y aquí ya no habría el 500, ¿qué habría? 100. ¿Está claro? Era solo un supuesto, no lo hicimos sobre, el ejemplo no lo hacía. Sí, eso está claro. Quizás me falta la clase de eliminar, ¿no? ¿Por qué 800? Eso no sé cómo llega, digo. ¿Cómo llega a ser el reemplazo 800? A ver, ¿cuál es el que en un recorrido en orden estaría antes del 850? Ah, en este caso sería antes y luego puro derecha. Por eso, por eso es que la diapositiva decía, miren, ¿dónde está? Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. El reemplazo será el predecesor en orden, dice. Y siempre cae en una hoja. Antes de usar ese reemplazo hay que eliminarlo. Lo cual puede hacer que para poder eliminar, como hay que eliminar otra clave del reemplazo, vamos a caer otra vez en la situación que veíamos cuando eliminábamos en una hoja. ¿Ya claro? ¿Qué otra pregunta tiene? ¿O qué otra pregunta tiene? ¿No hay? Disculpa, el momento de prestarse, cuando va a hacer fusión, solo se presta un elemento, ¿no? Cuando va a ser fusión, como aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. Usted tiene que fusionar en el nodo que tiene problemas, y en este caso es este. En este caso queda vacío, pero si el árbol fuera más grande, o sea, si fuera de orden 10, seguramente el nodo en problemas va a tener claves. Entonces, si tuviera claves, esas claves las mantiene en las primeras posiciones. En la clave que hay que baja del nodo padre va a la siguiente posición y todas las claves que vengan del siguiente hermano, si se fusiona con el siguiente, van a continuación. ¿Está claro? Ahora, si se fusiona con el de más atrás, ¿ya? ¿Qué pasaría? Al fusionarse con el de más atrás, digamos, si tiene, digamos, si esto tuviera así al revés, mire, voy a suponer que hubiera el 20. Entonces el que quedaría en problema es este. Haga de cuenta que queda así, ¿ya? Sabemos que no está así el árbol. Entonces no tiene para fusionarse con el de más adelante, para prestarse de más adelante ni más atrás. No tiene para fusionarse en una siguiente. Entonces, ¿qué le toca? Le toca fusionarse con el de más atrás. Entonces ahí ese nodo va a desaparecer y todo se fusiona en el nodo anterior. A diferencia de que cuando hay con quién fusionarse más adelante, todo se trae al nodo con problemas. Entonces, fíjese, este mantiene sus claves, viene aquí el 50, y si este tuviera claves no vacías, vendrían después. Pero como no tiene, porque quedó vacío, no se aumentaría ninguna clave. Aparte de la clave de la raíz, no es que se preste una sola, son la clave que viene del padre más las claves que tenga el hermano con el que se fusionaron. ¿Ya? Y obviamente mantiene las claves que todavía quedan en el nodo con problemas. ¿Está claro? Necesito una respuesta, jóvenes, ¿es sí o no?
¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, por ahora vamos a quedar ahí. El día martes implementamos la parte con la que voy a ayudar de este árbol y con eso terminaríamos lo que es árboles. Y en esa clase vamos a fijar fecha de examen, vamos a ver, y ahí me van a decir si va a ser en el laboratorio o va a ser en máquina, para que yo vea cuándo puedo conseguir máquinas. Obviamente va a ser un sábado en el horario que nos puedan dar. Y según lo que nos puedan dar, ellos les tendría que avisar, ¿ya? Entonces, si es en lab, a nadie le voy a aceptar que me diga, por favor, lo hago en hoja. El que me pida, por favor, en hoja, le voy a decir, lo siento, joven, ustedes pidieron laboratorio, entonces el examen es en máquina, ¿ya? Entonces, cuando se acaba la hora de examen, todos se retiran y yo tengo que quedarme a corregir, ¿no? Entonces yo seguramente posiblemente les comparta algo o parte de la implementación base que necesiten para que hagan su examen, pero no todo, ¿ya? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Y se hacen las máquinas de laboratorio con lo que haya en el laboratorio, ¿ya? Entonces eso lo hablamos el día martes. Pero ya saben, por norma, normalmente ellos dan para exámenes eh, los días, eh, los días sábados. Y obviamente en el espacio que hay, a veces toca en la mañana, a veces en la tarde o a veces cerca del mediodía. Entonces ahí no hay mucho a donde, o sea, hasta ese día les voy a poder avisar.